8:33, ya nos acompaña Sebastián Aguirre, como siempre, con la agenda económica. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo estás, Fernando? Claro, comenzamos agenda económica en esta jornada, día lunes 24 de junio, con un tema bien entretenido, bien interesante para esta época del año, que tiene que ver con la reactivación del turismo en plena temporada de vacaciones de invierno. El sector del turismo ha vivido años súper duros. Los últimos 5 años, desde el estallido social, digamos, en adelante, ha venido viviendo un proceso de ajuste que ha sido difícil porque primero el estallido social generó un primer golpe muy duro para el verano 2020 y luego por la pandemia, obviamente. Desastre. Que generó una afectación y una disrupción de este sector a nivel global y, por cierto, también acá en Chile. Y por eso este episodio, digamos, de vacaciones de invierno 2024 es mirado con harto interés y harta esperanza, porque de acuerdo a algunos datos que publicaron desde Cernatur y desde la Subsecretaría de Turismo la semana pasada, se esperan cerca de 9 millones de viajes en estas vacaciones de invierno 2024. El periodo que comprende 9 millones de viajes. 9 millones. 9 millones de viajes, exacto, durante esta temporada invernal. Cuando hablamos de temporada invernal estamos hablando desde el 1 de junio al 31 de julio. Ese es el periodo que comprende las vacaciones de invierno. Y esos 9 millones de viajes representan un 10,2% más que el año pasado. Pero lo interesante es que si uno lo compara con el 2019, ahí también hay un salto bien importante de un 36,2% más. Estamos hablando, Seba, de personas chilenas y extranjeras. Es básicamente... Sí, claro. Es una movilidad de seres humanos que están en territorio chileno. Exacto, dentro de Chile, exactamente. Okay. ¿Cuáles son las regiones que concentran, de acuerdo a esta proyección que hace Cernatur y la Subsecretaría, más turistas? Valparaíso recibiría cerca de 18,9%, la metropolitana un 16,9% y la región de O'Higgins un 8,7%. Y hay ciertas cosas bien anecdóticas, ¿no? No representan necesariamente algo muy preciso, pero que dan cuenta de estos mayores movimientos. Por ejemplo, yo tengo un conocido que viaja mucho y arrienda mucho Airbnb. ¿Ya? Y lo hace regularmente, fin de semana por medio, durante todo el año. Un viajero el hombre. Claro, y viene a Santiago, fundamentalmente a Santiago. Y conoce bien cómo ha funcionado esto porque lleva la misma dinámica por los últimos, 3 años. Ya. Entonces decía que ahora, en esta época, se notaba mucho el aumento de demanda en Airbnb, acá en Santiago. Porque hay más precio, hay una tarifa más alta. Y les cuesta mucho más encontrar ahora un Airbnb con una semana de anticipación, por ejemplo. ¿Cuánto influye en eso la temporada que hemos tenido fantástica que se está iniciando para la nieve, para los fanáticos del esquí? Eso influye mucho porque, por ejemplo, Chile como destino para esquiar es súper apetecido por los turistas brasileños, por ejemplo. Impresionante la cantidad de brasileños. Mucho, y se nota. Se nota si uno va a los centros comerciales, se escucha ese murmullo de repente de los brasileños hablando ahí en portugués. ¿Sabes dónde lo noto yo? Yo vivo muy cerca de la entrada del Parque Metropolitano, del Cerro San Cristóbal. Y es impresionante cómo pasan todo el tiempo los brasileños. Todo el tiempo. Llegan en metro, llegan y después pasan a comprar vino a un local que hay cerca ahí. Y el dólar les favorece, por ejemplo, porque el dólar acá en Chile está alto para nosotros, pero para un extranjero venir con dólares le rinde mucho más en las compras a nivel local. Y eso es bien interesante. Vamos a conversar sobre este tema y para eso vamos a tomar contacto a esta hora con la presidenta de la FEDETUR, el gremio que reúne precisamente a los operadores turísticos. Mónica Salaquet está en contacto con Agenda Económica aquí en CNN Chile Radio. Bienvenida, Mónica. Hola, Mónica, buenos días. Hola, muy buenos días, Sebastián, Fernando, Carolina. Gracias por estar con nosotros. Mónica, bueno, ya estábamos dando contexto y nos interesaba conocer la visión que tienen desde FEDETUR precisamente de lo que significa este proceso de vacaciones de invierno. Pensando en cómo ha venido el sector en los últimos años, ¿qué expectativas tienen ustedes respecto a lo que va a ocurrir este 2024? Bueno, estamos muy contentos. Creo que este año 2024 vamos a lograr llegar a las cifras prepandemia, como tú bien decías, sobre todo en turismo receptivo, que es donde estamos al debe. En el turismo nacional, yo diría que la pandemia, si algo positivo nos dejó, es que los chilenos aprendimos a descubrir nuestro país. ¿Ah, sí? Y vemos que esos viajes, sí. Yo te diría que hasta antes de la pandemia, los chilenos tendían
aquellas personas que podían hacer cualquier esfuerzo por salir fuera de Chile. La pandemia nos obligó de alguna manera a buscar alternativas dentro de nuestro país, un país que era tan reconocido por los visitantes extranjeros y que muchas veces nosotros mismos no conocíamos. Y yo te diría que hoy día eso ha generado que el chileno se entusiasme por descubrir este maravilloso país que es Chile. En ese sentido, este año vamos a tener, proyectamos un porcentaje un poco mayor de viajes internos en lo que sucedió el año pasado, pero ya son cifras prepandemia. Donde estamos al debe todavía es en el turismo receptivo, ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme. Indudablemente esa llegada de visitantes es lo que genera divisa y la posibilidad de ir fortaleciendo esta industria. Sí, Mónica, sobre eso te iba a preguntar, sobre el turismo receptivo, te refieres a los turistas extranjeros, digamos, que vienen a visitar nuestro país. ¿Cómo estamos en comparación a los niveles prepandemia? Todavía estamos casi un 5% abajo. Esperamos que de aquí a fin de año sí podamos llegar a las cifras prepandemia, sobre todo marcado por esta llegada importante de visitantes argentinos y brasileros. Estamos en un ciclo económico donde Chile es atractivo para los argentinos, quienes están viniendo de forma importante a comprar, y también vemos cómo ha crecido el número de visitantes brasileros. Brasil es un mercado que Chile viene trabajando desde hace tiempo. Ahí tenemos un mundo, millones de personas que todavía no conocen Chile, y aquellos que han venido se vuelven felices de la oferta turística que nuestro país les entrega. Sobre todo vemos que los brasileros valoran mucho nuestros centros de esquí y también valoran mucho toda la oferta vitivinícola. El enoturismo también ha crecido gracias a los brasileros. Sí, y respecto a ese desarrollo, ¿ha habido campañas específicas con Brasil? ¿Qué es lo que ha fomentado ese turismo desde Brasil a Chile? ¿Por qué se desarrolla más ese mercado en comparación a otros? Bueno, definitivamente ya desde hace algunos años se ha enfatizado en el mercado brasilero, es un mercado de corta distancia donde tenemos buena conectividad y como te digo, es un mercado muy grande que todavía tenemos mucho que ofrecerle y también ellos mucho que descubrir de nuestro país, y hemos visto una muy buena recepción por parte de los brasileños. Esto es un trabajo que se viene realizando pre-pandemia y que hoy día el Comité de Promoción, donde también participa FEDETUR, es un comité público-privado, ¿no es cierto? Vemos que el mercado brasilero es uno de los mercados importantes que se está trabajando porque está generando rápida y buena respuesta. Mónica, estamos conversando con la presidenta de FEDETUR, Mónica Salaquet. Mónica, los chilenos, cuando salen a visitar su país, ¿van a los mismos lugares que van los extranjeros o son los extranjeros, por ejemplo, van a situaciones más típicas, qué sé yo, y los chilenos, ¿cómo lo hacen? ¿Es el país atrae de igual forma para los mismos lugares a chilenos extranjeros o los chilenos aprovechan para tratar de conocer algo distinto de su patria? A ver, definitivamente la mayoría de los visitantes extranjeros vienen a la región de Magallanes, ¿no es cierto?, a las Torres del Paine, vienen a San Pedro Atacama, vienen a los centros de esquí, vienen a la región de O'Higgins. También ha ido creciendo el número de visitantes por esta experiencia que entrega el poder surfear, ¿no es cierto?, y toda la oferta turística. Los chilenos visitan de manera importante, sobre todo en vacaciones de invierno, la región de Valparaíso, la Araucanía lacustre. Claro, no son los mismos movimientos, aunque también vemos que ha crecido el número de visitantes a San Pedro de Atacama, pero todavía los chilenos no vamos de manera tan importante quizás a la región de Magallanes, que es uno de los grandes atractivos. La Patagonia chilena es algo muy, muy valorado por los visitantes extranjeros. Mónica, frente a esto que es como un lugar común, porque se escucha mucho y viene también de la experiencia, Chile es muy caro para viajar, con esa plata mejor me voy al Caribe o me voy a Brasil, me sale más barato incluso puedo arrendar una casa afuera y me va a salir más barato que arrendar acá en mi país. ¿Qué se puede decir? A ver, Carolina, Chile tiene una oferta variada. Hoy día hay para todos los bolsillos. A veces quizás los chilenos nos quedamos con eso, que miramos para afuera. Hay paquetes muy atractivos para viajar fuera de Chile.
pero cuando tú te das el minuto de buscar, también te vas a encontrar con distintas ofertas dentro de Chile, y te insisto, para todos los bolsillos. Y también estamos viendo, como por ejemplo para los brasileños, para los argentinos, para los uruguayos, hoy día es muy atractivo venir a Chile precisamente porque nosotros somos baratos para esos países. Por lo tanto, para nosotros sería más caro viajar en este minuto a Brasil, por ejemplo. Entonces, yo hago un llamado a que descubramos un poco más nuestro país, investiguemos. Hay ofertas para los distintos bolsillos hoy día en Chile. Estamos conversando con Mónica Salaquet, presidenta de FEDETUR, aquí en Agenda Económica. Mónica, ¿y qué faltaría para, por ejemplo, recuperar los niveles de visitantes extranjeros en nuestro país a los niveles prepandemia? Estamos un 5% abajo, decía, pero ha pasado ya casi 5 años desde que comenzara esa situación más compleja. ¿Qué se necesita ahora? Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para incrementar el presupuesto de la promoción. Indudablemente los países vecinos están invirtiendo mucho más recursos en promocionar sus países. Hablo de Perú, Colombia, el mismo Brasil. Entonces tenemos que aumentar nuestro presupuesto para promoción. Todavía el presupuesto está más bajo que el que teníamos pre-pandemia. Entonces es muy difícil recuperar un sector económico cuando no le estás entregando los recursos que necesita para hacerlo. Y por otro lado tenemos que recuperar la conectividad aérea. Eso también nos golpeó. Hoy día la conectividad en el mundo es más baja. Recordemos que todavía hay muchas aeronaves, ¿no es cierto?, que no han podido retomar esa ruta. Esto a nivel global, pero nosotros que nos abrimos más tarde que otros países, eso nos ha golpeado con más fuerza. Entonces yo te diría conectividad aérea, definitivamente, pero también recursos para la promoción. Mónica, y respecto al efecto que dejó la pandemia, hoy día, ¿cómo está la situación en el mercado laboral dentro del sector? En su momento se perdieron, corrígeme si me equivoco, pero cerca de 500.000 empleos, recuerdo, en el peor momento de la pandemia solo para este sector. ¿Cómo está hoy día ese asunto? Pensando además que en la industria turística uno tiende a pensar quizás en las grandes cadenas hoteleras, de aeronaves, etcétera, pero hay muchas pymes y pequeñas empresas involucradas en este sector. Así es, bueno, yo diría que fue el sector económico más golpeado a nivel global, fue el único sector que quedó congelado prácticamente, lo cual tuvo un efecto importante en materia laboral. Hoy día se están recuperando, todavía no estamos a los mismos niveles prepandemia, porque además no tenemos todavía el mismo nivel de visitantes, entonces todo esto es un círculo que tenemos que convertirlo en virtuoso, porque como tú bien dices, este es un sector que se sustenta en mucha pyme, 80-20 por lo menos, y sobre todo hay muchas regiones que viven del turismo o que es su principal ingreso. Pero además, yo quiero recalcar, en todos los pladecos regionales de Chile, el turismo está dentro de los 3 sectores prioritarios. Entonces, no hay sector económico más descentralizado que el turismo. Es un sector que tiene muchas oportunidades todavía de crecimiento, y nosotros como FEDETUR esperamos que en esta década podamos llegar a ofrecer sobre los 750.000 empleos. Hoy día estamos alrededor de 630.000 empleos, pero creemos que hay un margen importante de crecimiento, de oportunidades de crecimiento, sobre todo porque Chile ofrece lo que hoy día los viajeros post pandemia están valorando más. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como el ecoturismo. Hoy día todas las tendencias nos indican que las personas están eligiendo buscar lugares donde puedan hacer trekking, donde puedan tener un contacto cercano con la naturaleza, y ahí Chile tiene mucho que ofrecer y una oferta muy atractiva y muy valorada por quienes ya la conocen. Mónica, déjame hacerte una pregunta que puede sonar rara, pero una de las cosas que enfatiza o que incentiva más bien el turismo es a que los habitantes de un país o las personas que funcionan en todo el giro del turismo y los habitantes comunes y corrientes empiezan a generarse determinadas lógicas. Por ejemplo, aprenden el idioma, un idioma internacional. ¿Qué tanto hemos crecido nosotros para poder recibir gente que viene
que viene de otro idioma. Y yo por lo menos he visto y me ha sorprendido gratamente ver en distintos hoteles o incluso en restaurantes como con mucha más facilidad, por ejemplo, se usa el inglés. Claro. El inglés para atender a los turistas que vienen de países que hablan ese idioma. ¿Se produce una cadena de hechos, qué sé yo, virtuosos en ese sentido también? Bueno, de todas maneras, una de las brechas que nosotros teníamos precisamente para hacer crecer este sector es el tema del idioma. Nosotros como FEDETUR tenemos una mesa de recursos humanos, también hay una mesa liderada por la Subsecretaría de Turismo, donde están todos los actores que forman hoy día los futuros profesionales del turismo, y este es un tema que se ha reiterado y yo he visto una muy buena recepción. He estado con varias de las universidades donde hoy día se dicta esta carrera y todas han ido enfatizando el tema del idioma. Inglés y portugués son los dos idiomas que se están aprendiendo más y indudablemente eso es tremendamente importante. Pero quiero contarte, estuve en la región de Atacama hace 2 semanas y me encantó ver cómo nos contaba una cooperativa, ¿no es cierto?, que ellos por propia iniciativa decidieron comenzar a aprender inglés. ¿Por qué? Porque ha ido incrementando visitas y llegadas de personas de Europa por ciertas experiencias muy puntuales, ¿eh? Son grupos chiquititos, son ciertos nichos, pero que han llegado a esta región. Y ellos vieron la necesidad de aprender y por lo tanto la propia cooperativa, a través de una profesora, comenzaron esta comunidad a aprender a hablar inglés. Bueno, eso es lo que necesitamos que suceda en todo Chile. Claro. Y creo que eso está pasando porque los mismos chilenos, los mismos oferentes turísticos se dieron cuenta que esa era una brecha que impedía entregar una mejor experiencia al visitante. Sí, claro. Y sobre todo si es que se quiere tener al turismo como uno de los sectores económicos estratégicos, así lo ha planteado el gobierno, se necesitan políticas quizás más grandes para poder avanzar en esa línea. Mónica Salaquet, presidenta de FEDETUR, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Bueno, vamos a ir a otro tema. Seguimos en Agenda Económica 8.50 para hablar de un asunto que ustedes ya tocaron en la mañana, de hecho en la entrevista con el senador Matías Walker, lo que está ocurriendo con las cuentas de la luz y el reajuste en las cuentas de la luz. Es bien interesante, yo creo que podríamos mirarlo en 2 líneas por lo menos. Una tiene que ver con la discusión política sobre las responsabilidades, quién tiene la culpa, qué hizo el gobierno, qué no se hizo, qué se puede hacer ahora para evitar este aumento tan fuerte y tan drástico en la clase media, por ejemplo. Y otra línea tiene que ver con la discusión que se ha abierto a propósito del impacto que esto va a tener en materia inflacionaria. Claro. Lo hemos comentado también en días anteriores y la última controversia en torno a este tema había surgido a propósito de una crítica que deslizó el ministro de Energía, Diego Pardow, la semana pasada, sobre la posibilidad que tenía el Banco Central de haber previsto este escenario. Lo deslizó en una comisión que se desarrolló en la Cámara de Diputados. Haberlo previsto, Sebastián, perdona, para el cálculo de la inflación. Exacto, Ya. para entender el impacto. De la porque recordemos que la semana pasada en el IPOM, el Banco Central hace un ajuste al alza en las proyecciones de inflación para este y el próximo año y le achaca buena parte de esa responsabilidad al proyecto de tarifas eléctricas que sube las cuentas de luz. Y ahí el ministro Pardow dice, bueno, esto lo pudo haber previsto el Banco Central, no era una sorpresa, si esto se venía tramitando hace un tiempo. Ayer el ministro trató de bajarle un poco el perfil porque quizás su crítica fue un poco sorprendente, dado que hay una cierta relación, digamos, con el Banco Central más bien institucional y el ministro fue duro con esa crítica. De acuerdo al ministro, lo que dijo ayer en conversación con Canal 13 es que acá no hay ningún conflicto, ya no hay ningún problema. He conversado, dijo, en reiteradas oportunidades estos días con la presidenta del Banco Central para aclarar el asunto. Lo que explicó Pardow es que esto se daba en el contexto de una pregunta que le habían hecho en la misma comisión sobre estos inflectos inflacionarios del proyecto de ley. De todas maneras, lo que queda dando vuelta es el impacto que esto va a tener en los cálculos de inflación de aquí hacia los próximos años, porque eso tiene consecuencias desde el punto de vista de la política monetaria, de lo que está haciendo el Banco Central para contenerla. Claro, y por otra parte, parlamentarios que dicen tiene que aumentarse la cobertura del subsidio y tiene que mantenerse tiene que mantenerse congelada o hacer más gradual el alza de la tarifa, pero todo eso es un gasto enorme para el fisco, o sea, en algún momento esto va a tener que normalizarse, pero el problema es que lo que dicen los opositores al gobierno
es que esto pudo preverse y hacerse de forma un poco más gradual, no tan de golpe y porrazo como lo que estamos viendo ahora. Y eso que efectivamente hay una gradualidad en el proyecto. O sea, viene ahora una alza a partir del 1 de julio, otra en noviembre, otra luego en enero del próximo año. O sea, esto no va a ser de una sola vez. Pero en el fondo sube hasta un 50%. Sí, es harto y se nota. En algunos casos. Ahora, yo me puse a revisar la votación. En el Senado fue unánime. Unánime, si lo dijo Matías Bocaracá. Y en la Cámara de Diputados hubo una mayoría bien importante, 110 votos a favor, 20 abstenciones. Para aprobar esta iniciativa, solo 11 votos en contra en la Cámara de Diputados de un total de 154. O sea, este asunto no es una sorpresa para nadie, se discutió largamente en el Congreso y cualquier medida que se quiera implementar ahora tiene un gran obstáculo, que es el financiamiento público. ¿De dónde sale la plata para extender un subsidio, por ejemplo, hacia la clase media? Porque hoy día solamente se cubre al 40% de los hogares más vulnerables. Pero si tú quieres subir eso y alcanzar a más gente, eso tiene un costo fiscal alto. Y quien tiene ahí la última palabra es el ministro de Hacienda, fundamentalmente, el ministro Marcel. Y no sé si están los recursos disponibles como para algo así. Pero es un tema que hay que seguir durante esta semana. Está creciendo la presión, no solo opositores, el diputado Marcos Ilavaca del Partido Socialista ha sido bien duro en el tema también y están pidiéndose medidas para poder implementar este apoyo a más familias y así aminorar un poco el efecto de este aumento de las cuentas de los. A propósito de efectos económicos, hablemos también, 8:54, de lo que está pasando con las lluvias y estos sistemas frontales que hemos enfrentado en las últimas semanas. Han generado un efecto bien relevante y en Agenda Económica estuvimos conversando sobre este tema para entender cuál va a ser el impacto en el IMASEC. El próximo lunes hay IMASEC, pero que corresponde al mes de mayo, porque se entrega la cifra mes por medio. Claro. Pero después, cuando ya esté comenzando agosto, tendremos el dato de junio y ahí vamos a ver cuál es el efecto que están generando estas lluvias. Hay una parte evidentemente negativa, dado que las lluvias generan problemas desde el punto de vista productivo, en sectores agrícolas, por ejemplo, que ven algunas cosechas afectadas, infraestructura que se ve dañada, y también algunos servicios. Y por ahí va el principal impacto. El IMASEC podría ser entre 0,1 a 0,4 puntos menos de lo que se había estimado anteriormente en un escenario sin lluvias tan fuertes. Recordemos que acá hay un impacto también por el lado de los servicios, dado que estamos enfrentando un escenario donde se suspenden operaciones, industrias que no pueden funcionar regularmente y otras cosas. Y esas suspensiones son las que principalmente tienen un efecto más fuerte en el cálculo de la actividad económica. Sí, hemos pasado, fíjate, en los últimos 4 o 5 años, desde situaciones feroces en materia de sequía. Nosotros teníamos una sequía permanente desde hacía varios años antes de que llegaran 13 o 15 años. Sí, y yo no sé si es que todavía con toda el agua que ha caído estamos al debe o ya compensamos, pero no cabe la menor duda que cuando cae agua, es cierto, se producen estragos como los que estamos viendo, pero las posibilidades de resarcirse de montones de problemas, cuando existe agua disponible, tengo yo la impresión de que es mucho más fácil de poder abarcar esa situación con más agua, de acuerdo, que con sequía. De todas maneras. Y no porque yo sea Piscis, pero todo lo facilita el agua. Claro, es un contexto pero más posible. Imagínate para las inversiones en el rubro agrícola y en una serie de cuestiones que dependen del agua, esta es una muy buena noticia, claro, todo el agua que ha caído. El efecto puede ser negativo a corto plazo en el IMASEC de junio, sí, pero a largo plazo puede ser mucho mejor. De hecho, hoy día el presidente del gremio de fruteros, Iván Marambio, en conversación con Economía y Negocios del Mercurio, decía que anticipan un crecimiento del sector porque las lluvias aseguran ya agua para las próximas temporadas, dice. Ya son varias, no solamente esta. Y por ahí puede venir un repunte. Bueno, en Agenda Económica conversamos con Valentina Pablaza, es economista del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, y le preguntamos cuál es el efecto que tienen estas lluvias en el IMASEC. Esto fue lo que nos dijo. Y esto afectaría negativamente al crecimiento del mes de junio específicamente, y podríamos estar hablando en cifras 0,2 o 0,4% menos respecto a lo que hubiera crecido la actividad económica si es que no hubiera estado este sistema frontal.
los sistemas frontales que fueron mucho más intensos, hubo cancelación de clases, entonces, por ejemplo, esto disminuye los servicios educativos. Y el efecto más grande que también se podría ver es en agricultura. Ya nosotros estamos viendo que en las zonas que están siendo afectadas, efectivamente, tenemos la región del Maule, la región del Biobío, son fuertes en agricultura, y en este sentido lo que tenemos que ver, o el miedo que existe, es que este sistema frontal sacrifique mucho la producción de hortalizas, por ejemplo. Las hortalizas. Ahí está su visión. No debería haber un gran aumento de precios de las hortalizas, dicen desde la Sociedad Nacional de Agricultura, con este sistema frontal en particular. Pero interesante lo que decía Valentina también respecto al sector de servicios, que ha ganado mucho peso en la actividad económica. En varios meses ha sido el sector que ha empujado el carro de la actividad, cuando no lo ha hecho la minería, por ejemplo. Y por ahí puede venir un impacto bien relevante entonces en el dato de IMASEC. Por último, cerramos esta edición con un tema bien interesante. La discusión de la reforma previsional está súper difícil. Ustedes también lo abordaron hoy día en la mañana en la conversación con el senador Walker. Cuéntate una nueva. Exacto. Nunca ha sido un tema sencillo. Es de esos problemas donde aprietas un botón y salen 20 problemas más. Bueno, pongámosle otro pelo a la sopa en esta conversación con datos que hoy día trae EDF que me parecieron súper interesantes. Es un estudio que elaboró la UDP también y que publica hoy día el DF, que muestra cómo se está reduciendo la cantidad de personas por sobre los 55 años que están cerca de jubilar o que ya jubilaron, que están con trabajo. Está cayendo ese porcentaje de población que tiene un empleo, y ese es un problema enorme para la discusión previsional, precisamente. De acuerdo a los datos del observatorio, mirando los antecedentes desde 2019 a 2024, el porcentaje que sube la población de mayor de 55 años es de un 16,8%. Eso fue lo que se incrementó. Si uno ve todos los rangos etarios, es el grupo etario que más sube en términos de población. Hoy día hay más gente mayor de 55 años que hace 5 años atrás, 16,8% más para ser precisos. El grupo de los 20 a 34 sube poco, el de 35 a 54 también sube la mitad. Entonces estamos hoy día con una población más envejecida. El problema hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, claro. Sube 16,9% ese porcentaje, pero la cantidad de personas ocupadas dentro de ese grupo etario cae en un 4,7%. Ahora, ahí hay un punto... es un dato súper relevante, perdona Fernando, porque estamos hablando de una población que está cada vez más envejecida, donde el grupo de personas de ese rango que están cerca de jubilar o ya jubilaron no están generando fuentes de ingreso propias y autónomas, lo que significa en la práctica que hay que ingeniárselas para reforzar más el sistema de pensiones orientado a ese grupo. Teóricamente la pirámide poblacional te genera una suerte de loop, así, donde tú vas renovando con la gente joven que crece, las personas mayores que se jubilan y que salen. Sí. Cuando se te produce una situación donde teóricamente debiera haber mucha gente que reemplaza a los mayores, y no ocurre eso, y se te genera una situación de trabajo permanente o de una, llamémoslo así, una población que es muy envejecida. ¿Cómo compensas eso tú? Claro. Básicamente hay dos maneras. La manera es que tú tengas gente que reemplaza y la inmigración. Sí. Son las dos maneras en que eso se compensa. Y Chile es un país que hace mucho tiempo tiene una media de edad mucho más alta que hace 15 años atrás. Absolutamente. Estamos envejeciendo mucho más rápido. La pirámide, que tiene una base muy ancha y grande y una puntita más acotada, por eso una pirámide va cambiando de forma y se proyecta que esa forma se vaya transformando más bien en un cilindro, si uno quiere, ¿no? Y lo que ha aguantado un poco eso es la inmigración. El problema es que de aquí en adelante esta situación solo se va a ir agravando. Cada vez tendremos una expectativa de vida más alta, lo que es bueno, pero tenemos también un segmento de la población que no está accediendo a trabajo por distintas razones. Claro. Y una de esas es porque el mercado laboral tampoco se está adaptando a esa nueva realidad. Es un tremendo problema. Estamos llegando tarde a la discusión previsional, por lo menos en unos 10 años, pero este asunto, este tema del mercado laboral de los mayores de 55, solo le pone más presión al asunto. Y probablemente la reforma que se discuta ahora va a quedar ya obsoleta en un par de años más debido a este tremendo problemazo. Gran tema de la economía plateada.
Bueno, Matías Walker decía más temprano que sería un desastre para la democracia que en este gobierno no se logre avanzar en materia de pensiones y que hay que encerrarse hasta alcanzar un acuerdo. Espera que a principios de julio, como dijo el presidente, se vote la idea de legislar en la Comisión de Trabajo y que de ahí se pueda avanzar. El concepto que hizo, o sea, economía plateada, eso debe ser por las canas, supongo yo. Claro, y es todo un mundo. Muchísimas gracias, Sebastián Aguirre, con la agenda económica cada día. Chao, Fernando, buen día. 9:03 a la vuelta aquí en CNN Chile Radio. Tenemos panel de análisis, Voces del Poder. Viene María José Azócar, investigadora de la Fundación Sol, y Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda. Panel económico, las cuentas de la luz será uno de los temas. No se vayan. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM.